Este tema es ángulo de inclinación y pendiente de una recta. Para comenzar, vamos a conocer dos definiciones. La primera, inclinación de una recta. Es el ángulo que una recta forma con el eje X positivo, el cual se representa con el símbolo θ. Este ángulo se mide a partir del eje X y girando en sentido opuesto a las manecillas del reloj. La segunda definición es pendiente de una recta. Se define como la tangente del ángulo de inclinación que tiene una recta y se representa con la letra M minúscula. M es igual a la tangente del ángulo, o sea, la pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo. Gráficamente vamos a tener lo siguiente. Tengo mi plano cartesiano, voy a utilizar el primer cuadrante. En él voy a dibujar un primer punto que le voy a llamar punto P subíndice 1 y va a tener coordenadas x1, y1. Voy a dibujar la distancia que hay de ese punto P a x encontrando x1 y la distancia que hay de ese punto P a y encontrando y subíndice 1. Vamos a dibujar un segundo punto que lo vamos a nombrar P subíndice 2 con coordenadas x2, y2. Y también voy a dibujar la distancia que hay de ese punto a x encontrando x subíndice 2 y la distancia que hay de ese punto a y encontrando y subíndice 2. Voy a trazar la distancia entre estos dos puntos, que es este segmento de recta roja, y voy a prolongar esta línea horizontal. Y también voy a remarcar esta parte de la vertical, encontrando un triángulo rectángulo que tiene la característica de tener un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Ahora, vamos a encontrar la medida de la base. Para encontrar la medida de la base de esta línea verde conocemos x2 y x1. Por lo tanto, la base va a ser x2 menos x1. Y vamos a encontrar la medida de la altura. Los datos que tenemos son y2 y y1. Por lo tanto, la altura va a ser y2 menos y1. Ahora, el ángulo de inclinación de este segmento de recta rojo es, o lo debemos medir desde la horizontal, que en este caso es esta línea verde, desde la horizontal hasta donde se encuentre nuestra pendiente o nuestro segmento de recta. Entonces lo voy a medir desde aquí hasta el segmento de recta rojo, siempre en contra de las manecillas del reloj. Y formaríamos este ángulo que está aquí, que lo vamos a representar con la letra griega θ. Entonces la definición me dice que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Tengo que recordar cómo es la fórmula de la tangente. Pues la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tengo que encontrar en este triángulo rectángulo quién es el cateto opuesto y quién será el cateto adyacente. Bueno, tengo el ángulo, el lado que está enfrente de mi ángulo va a ser el cateto opuesto. Entonces, por lo tanto, el cateto opuesto va a ser igual a y2 menos y1. Y el lado que forma mi ángulo va a ser el cateto adyacente, en este caso x2 menos x1. Vamos a realizar una sustitución de toda esta información. Tenemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo, fue lo primero que nos indicaron como definición. Pero luego vimos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y si es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces podemos sustituir los datos de nuestro triángulo. ¿Quién es el cateto opuesto? Es y2 menos y1. ¿Y quién sería el cateto adyacente? Pues x2 menos x1. Entonces podemos concluir que la fórmula para encontrar la pendiente de una recta es y2 menos y1 sobre x2 menos x1.